vais a disfrutar de ellos y más. Que acabo de comentar, los 7 niños de Cita, que eran 7 niñas de Cita, todos estos, y entre ellos pues estaba Francisco Reyes González, que era el Fernández. Y nos situamos a finales del siglo XIX. Él nace el 23 de julio de 1879 y nace en Estepa, en Sevilla, donde los polvoreros. Que por cierto, nace también el Vivito, en Estepa, que una zona donde se dio con cierta fruición el que saliera a la punta otro bandolero. Y el hombre pues se dedicó a lo que se dedicaba a su padre, que pues nada, malvivir, haciendo pequeños hurtos, pequeñas fechorías, y él se dedica a ser bandolero cuando en uno de esos pequeños hurtos le pilla la Guardia Civil, y la Guardia Civil, pues el sargento Padilla en concreto, le da un culatazo en la cabeza que le deja seco a su padre. Y el niño pues lo veo con malos ojos, y le dijo pues odio eterno a la benemérita, y a partir de ese momento se echa al monte y empieza a hacer de las suyas. Y empieza a hacer de las suyas en un primer momento en plan salvaje, porque violaba por tijera, robaba a los pobres que encontraba por el camino, hacía desmanes, pegaba a su mujer, a sus hijas cuando lloraban, incluso cuenta la leyenda que intentó apaciguar el llanto de una de sus hijas, pues colocándole una moneda al rojo vivo, ¿no?, en su pie, barbaridades de este tipo. O sea, que era una bestia parda. Era una bestia parda, pero llega un momento que se da cuenta que eso no le lleva por buen camino. Que ser tan bestia, o sea, intentar emular a Tragabuches como que no le iba muy bien. Entonces cambia su técnica, su estilo, su modus operandi, y en lugar de asaltar camino, hace algo mucho más inteligente, que es hacer extorsiones mafiosas. Entonces se dedica a ir a los lugares donde había gente rica y les pedía 1000 pesetas. Carlos, 6 euros. 1000 pesetas. Era una pasta, Claro. pero no una pasta excesiva para que no lo pudieran dar, porque a cambio de las 1000 pesetas, pues bueno, pues evitaba que su cosecha fuera quemada, o que recibiera una paliza, o incluso que su vida corriera peligro. Así que le daba las 1000 pesetas y él se dio cuenta de que tenía dos ventajas muy importantes ese nuevo sistema. Por una parte, le daba el dinero muy fácilmente, porque era ir allí, él o su banda, y rápidamente le daba las 1000 pesetas, por lo cual, bueno, no me tengo que jugar la vida. Esto es un poco procedimiento mafioso. Y segunda, empieza a generar una buena leyenda. La mala leyenda que tenía hasta ese momento empieza a ser buena. ¿Por qué? Porque con tantas 1000 pesetas que iban dando, pues tenía dinero, tenía cigarrillos que compartía, por ejemplo, con sus paisanos, y de vez en cuando pues daba algún que otro duro a la gente más pobre, y eso pues fue generando esa leyenda del Robin Hood español y le fueron protegiendo para que no cayera en las redes de la Guardia Civil. Porque había otros que se decían que eran bandoleros, pero eran como delincuentes, ¿no? Que no daban ese poquito de dinero que les sobraba a la gente que era más pobre que ellos. No, los delincuentes eran todos. Pues claro, un bandolero era el delincuente mayor del reino. Lo que pasa es que él se echaban al monte, conocían muy bien el terreno, iban por las sierras, sabían muy bien en qué lugares se podían refugiar y sobre todo qué gente les podía proteger. En algunos casos, porque si no les protegías, corría peligro tu vida. De hecho, el Fernández mató a uno de ellos porque intentó delatar. Solo por el hecho de que le llegó el rumor, se lo cargó, esto también seco. Pero normalmente es cierto que esta gente solía conocer perfectamente el terreno, sabía dónde tenía que meterse, y eso hizo que el Fernández poco a poco pues fuera aumentando su banda. Al principio era él, poco y poco va asumiendo una serie de delitos y de pequeños hurtos, porque tampoco era una persona ambiciosa, digo, pero de las 1000 pesetas casi era simbólico, es decir, había gente que podía pedirle más. De hecho, el conde de Romanones, que entonces era el ministro de Gracia y Justicia, pues manda al gobernador de Córdoba para que le aprese, porque ya empezaba a ser demasiado conocido este personaje. Y el Fernández, con dos narices, un personaje no lo he descrito, un personaje bajito, de 1,50, ancho de espalda, de hombros, con pecas, con los ojos rubios, y con una cicatriz de la cara, como solo le faltaba un parche en el ojo. Una donis. Una donis, pero era feo. Pero tenía su encanto, sobre todo, y ahora contaré una nota de su amante, que era una mujer que le encantaba leer folletines de bandoleros. Lo del encanto se puede contar ahora aquí, ¿sí? Sí, se puede. No, los encantos ocultos no te puedo decir, porque habría que hablar de Conchilla, que era la que conocía perfectamente ese aspecto. Porque los visibles, ¿no? Los visibles, desde luego, dejaban mucho que desear. Pero fijaros que empezó a ser tan habilidoso y con esa mano izquierda que tenía para hacer las cosas, porque ya
no cometía asesinatos, es decir, dejaba a las personas con alguna que otra paliza, pero siempre y cuando diera las 1000 pesetas no ocurría nada. Que cuando pide esas 1000 pesetas al gobernador de Córdoba que le va a apresar, pues su leyenda aumentó más. Porque, bueno, si este gobernador, que viene con una escolta, viene con un coche, es capaz de pararle en el camino, de asaltarle y de pedirle también las 1000 pesetas, y solo 1000 pesetas, claro, es que el gobernador de Córdoba podía tener más dinero, pues eso le granjeó mucho más fama. Y todo como dos consecuencias muy claras. Primero, que hubo más gente que se apuntó a su banda. Pues gente como el Niño de la Gloria, también estaba el Canuto, estaba el Reverte, estaba el Pepino y estaba el Niño de la... O sea, unos cuantos, así como ves, todos con su mote respectivo, que hacían muchas veces honor pues, a lo que intentaba decir ese nombre.